En esta ocasión se presenta un problema de aplicación de un sistema de ecuaciones de 3×3. Primero tenemos que modelar el problema y luego vamos a resolverlo. Pero el problema dice de la siguiente manera. Un agricultor tiene 1200 acres de tierras en las que produce maíz, trigo y frijol de soya. Cuesta $45 por acre producir maíz, $60 producir trigo y $50 producir frijol de soya. Debido a la demanda del mercado, el agricultor producirá el doble de acres de trigo que de maíz. Ha asignado $63.750 para el costo de producir sus cosechas. Y la pregunta que nos hacen en esta parte de acá: ¿cuántos acres de cada cultivo debe plantar? Entonces acá está la incógnita. O acá, ¿cuántos acres de cada cultivo debe plantar? Primero tenemos que tener en cuenta que un acre es una unidad de medida de superficie, una unidad de medida de área. Luego de saber eso, entonces procedemos a plantear lo que son las variables para poder obtener las respuestas congruentes. Entonces, en esta parte de acá vamos a plantear cada una de las variables x, y y z en este caso para poder resolver el problema. La primera ecuación la vamos a plantear de la siguiente manera. Leamos el problema. Un agricultor tiene 1200 acres, entonces x, y y z representan la cantidad de acres de cada cultivo. Si sumamos los acres de maíz más los acres de trigo más los acres de frijol de soya, eso tiene que ser igual a 1200, o sea, la cantidad total de los acres de cada cultivo tiene que ser igual a 1200. Ahora la segunda ecuación será planteada en esta parte de abajo. Sigamos leyendo el problema. Cuesta $45 por acre producir maíz, entonces vamos a multiplicar la cantidad de 45 por x, porque cuesta 45 producir lo que es un acre de maíz, más $60 que cuesta producir trigo, entonces 60 por la variable y, más $50 que cuesta producir frijol, entonces la variable de frijol, de acres de frijol, es la que tenemos en esta parte de acá, que es la variable z. Entonces $50 por la variable z, eso es igual. Ahora, ¿a qué sería igual? 45x, o sea, $45 por la cantidad de acres de maíz, más $60 por la cantidad de acres de trigo, más $50 por la cantidad de acres de frijol de soya. Eso tiene que ser igual a esta cantidad que está en esta parte de acá. ¿Por qué razón? Acá nos dice, ha asignado $63.750. Entonces eso es igual a $63.750. Bueno, ahora sigamos obteniendo la siguiente ecuación. El agricultor producirá el doble de acres de trigo que de maíz. El doble de acres de trigo que de maíz. Entonces la variable y tiene que ser igual a 2 veces x. ¿Por qué razón? Porque nos dice, el agricultor producirá el doble de acres de trigo. Entonces dice, el doble de acres de trigo que de maíz. Entonces y es igual a 2 veces x. Ahora vamos a resolver el sistema por el método de sustitución. Vamos a tomar la ecuación número 1, la ecuación número 2 y la ecuación número 3. La ecuación número 3 indica lo siguiente, que la variable y es igual a 2 veces x. Por lo tanto, y vale 2x. Entonces vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a sustituir la ecuación número 3 en la ecuación número 1 de la siguiente forma. Entonces vamos a escribir la variable x, que es la ecuación número 1, x más y es igual a 2 veces x más la variable z, y eso es igual a 1200. Entonces ahora nos queda reducir términos. X más 2x es igual a 3 veces x más la variable z, y eso es igual a 1200.
Entonces ahora se nos formó una nueva ecuación que nos queda en términos de x y z. Pero a esta ecuación la vamos a nombrar como la ecuación número 4. Y la vamos a escribir en esta parte de acá. Entonces la ecuación número 4 es igual a 3x más z que es igual a 1200. Luego vamos a tomar la ecuación número 3 y la vamos a sustituir en la ecuación número 2. Por lo tanto, y siempre recordemos que vale 2x. Entonces podemos tomar el valor de y para poder sustituirlo en cada variable y de las ecuaciones que ya tenemos. Entonces 45 veces x, que equivale a la ecuación número 2, 45 veces x más 60 veces y vale 2 veces x, lo vamos a sustituir, más 50 veces z es igual a 63.750. Entonces ahora tenemos que operar lo que ya obtuvimos. 45 veces x más 60 por 2x es igual a 120x más 50 veces z es igual a 63.750. Bueno, ahora nos queda reducir términos. 45 veces x más 120x, recordemos que en mismas bases vamos a sumar coeficientes. Entonces 45 más 120 nos da un resultado de 165 y copiamos la base x, más 50 veces z es igual a 63.750. Entonces ahora obtuvimos una ecuación número 5 que también está en términos de x y de z. Entonces esta ecuación la vamos a escribir en esta parte de acá. La ecuación número 5 establece que 165x más 50z es igual a 63.750. 63.750. A continuación tomaremos la ecuación número 4, que está escrita de la siguiente forma: 3 veces la variable x más la variable z es igual a 1200. Bueno, ahora lo que vamos a realizar es que vamos a despejar la variable z, y esa variable z la vamos a sustituir en la ecuación número 5. Entonces nos queda de la siguiente manera: z es igual a 1200. El 3x está sumando en el lado izquierdo, va a pasar a restar al lado derecho, menos 3x. Entonces z es igual a 1200 menos 3x. Ahora vamos a decir lo siguiente: vamos a sustituir la ecuación número 4 en la ecuación número 5. Entonces vamos a escribir primero la ecuación número 5: 165x más 50 veces z es igual a 63.750. Seguidamente escribimos 165 veces x más 50 veces z. ¿Y cuánto vale z? Z es igual a 1200 menos 3x. Entonces escribimos en esta parte de acá 1200 menos 3 veces x, y eso es igual a 63.750. Trabajamos 165x es más 50 por 1200. Lo podemos resolver de la siguiente manera: ¿cuánto es 5 por 12? 5 por 12 es igual a 60. Y copiamos 1, 2 y 3 ceros. Entonces nos quedaría 60.000 de esa forma. 50 por menos 3x nos daría menos 150x. Y eso es igual a 63.750. Seguidamente reducimos términos. Entonces 165x menos 150x, eso nos da un valor de 15 veces x.
y ahora nos quedaría lo siguiente: 63.750. El 60.000 está sumando, pasa a restar al lado derecho, menos 60.000. Tenemos hasta el momento lo siguiente, y ahora tenemos que descubrir la variable x. Entonces x va a ser igual a lo siguiente: 63.750 menos 60.000, eso nos da una cantidad de 3.750. El 15 está multiplicando, o hay un producto entre el 15 y la variable x, entonces eso al lado derecho pasa a dividir, y 3.750 dividido 15 nos da un resultado de 250. Entonces la variable x ya encontramos que vale 250. Descubrimos que la variable x tiene un valor de 250. Ahora nos preguntamos cómo descubrir la variable y y cómo descubrir la variable z. Entonces vamos a realizar lo siguiente. La ecuación número 3 nos establece que y es igual a 2 veces x. Entonces estudiamos, visualizamos que la ecuación número 3, o la variable y, depende de la variable x. Entonces vamos a sustituir ese valor de x dentro de la ecuación número 3. Entonces y, o la variable y, es igual a 2 veces la variable x, y la variable x tiene un valor de 250. Entonces la variable y es igual a 2 veces 250, o 2 por 250, que nos da un resultado de 500. Ahora vamos a descubrir la variable z. La variable z podemos tomar la ecuación número 4, la cual nos indica lo siguiente: z es igual a 1200 menos 3 veces la variable x. Entonces z va a ser igual a 1200 menos 3 veces la variable x. ¿Y cuánto vale x? X tiene un valor de 250. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente: z es igual a 1200 menos 3 veces 250, o 3 por 250 nos da un resultado de 750, y la variable z tiene un valor de 1200 menos 750, eso es igual a 450. Entonces de esa manera descubrimos lo que es el valor de la variable x, el valor de la variable y el valor de la variable z, y en esta parte de acá plantearemos el resumen. Como punto final, la variable x pertenecía a la cantidad de acres de maíz, la variable y pertenecía a la cantidad de acres de trigo, y la variable z pertenecía a la cantidad de acres de frijol de soya. Entonces la variable x es igual a 250, la variable y es igual a 500, y la variable z es igual a 450. Esto nos establece que la cantidad de acres de maíz tiene que ser igual a 250, la cantidad de acres de trigo tiene que ser igual a 500, y la cantidad de acres de frijol de soya tiene que ser igual a 450, para que puedan cumplirse las condiciones que estaban establecidas en el problema.